Bueno, pero vale la pena preguntarnos cuál es la situación que enfrenta el Metropolitano en este momento. Un servicio, ojo señores, totalmente esencial para las personas que viven en la capital y necesitan trasladarse, sobre todo del norte al sur de Lima. Así que hemos preparado esta gráfica con puntos claves, ¿no? Los puntos claves del Metropolitano. En principio, está operando al 30% de su capacidad. En verdad, en un momento, el propio alcalde de Lima, la municipalidad, emitió un comunicado donde señalaban que operaba al 20%. Dejémoslo ahí, entre el 20 y el 30% de su capacidad, porque evidentemente los protocolos que obligan en este estado de emergencia, que la gente no vaya pues como en una lata de sardinas, tiene que haber espacio y eso genera que no vaya con la capacidad que ellos esperaban que vaya. Y justamente el aforo actual es de 64 pasajeros por bus. Me imagino que son los buses integrados, no los alimentadores. Cada bus, según lo que mencionan, tiene una capacidad para 160 pasajeros. Este dato es importante, ¿no? Es decir, están entrando 64, pero los buses tienen capacidad para 160. Los que hemos viajado en el Metropolitano diríamos que realmente a veces meten hasta 300. O sea, en horas punta eso es increíble y en verano peor. Actualmente hace 250.000 viajes diarios, que es una cifra considerable, importante. Es decir, hay bastante demanda para el uso del Metropolitano. ¿Qué más tenemos? Antes hacía 700.000 viajes al día, es decir, al día 700.000 pasajeros iban y tomaban este servicio sumamente clave. La pérdida calculada, según datos de los propios concesionarios, es de 4.8 millones de soles de déficit semanal. Claro, lo que se entiende que esta entrega o subsidio de 8 millones de soles pues no le alcanzaba ni para 2 semanas. Entonces, lo que justamente la Municipalidad de Lima decía que era totalmente insuficiente porque ellos querían, digamos, abarcar esto hasta octubre de este año. Viajes desde marzo, 16 millones, es decir, desde marzo se han perdido 16 millones aproximadamente. Podría ser un poco más, así que vamos a ver realmente cuál es la situación que enfrenta en este momento el Metropolitano. Pero vamos a ver, porque parece que hay humo blanco, como les decía al principio de las claves, hay humo blanco, se han vuelto a juntar las autoridades, se ha vuelto a juntar el alcalde de Lima, que ha estado bastante molesto y ha expresado su malestar en Twitter y en los medios de comunicación, con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, y la PCM ha lanzado un tuit, no sé si ya lo podemos ver, ahí está, lo tenemos, ahí lo pueden ver. A ver, vamos a verlo, yo también lo tengo acá, y dice: titular de la PCM, Vicente Ceballos, se reunió con el alcalde de la Municipalidad de Lima, Jorge Muñoz, para trabajar respuesta integral a problemas de empresas de concesionarias del Metropolitano y corredores complementarios. Es lo que dice el tuit, pero si ustedes ingresan y lo buscan, ingresan al link que está ahí en el Twitter, también dice que se está conversando para hacer el análisis técnico y el compromiso es que la alcaldía, la Municipalidad de Lima, le presente a la presidencia del Consejo de Ministros un estudio técnico que sustente el subsidio que se está solicitando. Y ha estado en ese momento incluso el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, en esta reunión. Pero vamos a hablar con la otra parte que es totalmente importante. Me refiero a los empresarios, ¿no? Justamente a los empresarios que manejan el servicio del Metropolitano. Y ya estamos en la línea con el señor Juan Carlos Salinas, que es justamente vocero o representante de las concesionarias que manejan el Metropolitano. Señor Salinas, muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. No, el gusto es todo nuestro por tenerlo acá. Yo quería preguntarle algo que ya está en los medios o en las webs de los principales medios, que es este anuncio de suspensión del servicio a partir del miércoles 15 de julio. ¿Esto es verdad? ¿Están evaluándolo todavía o ya han decidido suspender el servicio? Bueno, esta situación no es una situación nueva, es una situación que se ha venido planteando desde el inicio de la emergencia. El propio contrato de concesión contiene mecanismos que permiten la continuidad del servicio y que pasan por el reembolso de los costos adicionales y razonables. Eso ha venido ocurriendo hasta fines de mayo, pero desafortunadamente durante todo el mes de junio y lo que ha transcurrido de julio no ha habido una respuesta con relación a este mecanismo contractual que permite la continuidad.
Y por eso es que en este momento la situación del sistema es insostenible y se ha enviado, digamos, una señal de alerta. La semana pasada hubo algunos visos de solución con relación a la reunión que tuvo el señor alcalde con el presidente del Consejo de Ministros. Entendemos que hoy día se ha producido una nueva reunión y lo que estamos haciendo es reiterando la invocación que, como digo, se ha realizado desde el inicio de la emergencia, en el sentido de que el sistema es financieramente insostenible si no se aplican los mecanismos que permitan garantizar la continuidad. Y desafortunadamente esos mecanismos solo permiten viabilidad del sistema hasta el 15 como mucho, ¿no? Es decir, si es que no se llega, digamos, a la solución que ustedes solicitan, que la Municipalidad de Lima, entiendo, también solicita, que es este subsidio de 148 millones de soles hasta octubre de este año, el servicio se va a tener que suspender este miércoles. Financieramente es insostenible mantener el servicio, porque la otra opción, como de hecho también ya se adelantó en las reuniones que se han hecho públicas y que incluso anunció el alcalde, la otra solución pasaba por incrementar el precio del pasaje por encima de los 7 soles, y eso evidentemente de cara al usuario, tratándose de un servicio público esencial, no es posible. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, como digo, es reiterar esa invocación a efectos de que se continúe con la aplicación de los mecanismos contractuales y se garantice la sostenibilidad del sistema mediante el reembolso de esos costos. Ahora, ¿cuál es la capacidad con la que están operando? No me queda todavía muy claro. ¿Están operando al 20% de la capacidad que operaban? ¿Están operando al 30%? ¿Cómo se está comportando la demanda por el servicio también en esta coyuntura? Es al 20%. Se está operando con una capacidad equivalente al 20%. Los ingresos del sistema también se han reducido hasta el 20%. Sin embargo, la cantidad de kilómetros recorridos y la operación está a un nivel por encima del 90%. Claro, ¿y cuánto necesitaría solo el Metropolitano? Porque entiendo que en los 148 millones, ahora que recuerdo, esté incluidos los corredores viales. ¿Cuánto necesitaría solo el Metropolitano para hacer viable su operación hasta octubre de este año? Que es, entiendo, la fecha que ha puesto el propio Ejecutivo, que es la fecha en que se mantendrían estos protocolos. Sí, estamos hablando de un déficit semanal de 5.3 millones de soles, que hace más o menos un aproximado de 21 millones de soles mensuales para el caso del Metropolitano. 21 millones. Y dígame, el nivel de flujo en este momento, ¿cuánta gente está transportando el Metropolitano? Porque veíamos que en la situación prepandemia hablábamos de 700.000 pasajeros diarios. ¿Esta cifra se ha reducido? No, antes de la pandemia el flujo de pasajeros estaba bordeando los 533.000 y hoy día el flujo de pasajeros bordea los 119.000, lo que supone que existe aproximadamente en este momento un 22% de pasajeros que están haciendo uso del sistema. 22%, solo 22%. Sí, correcto. Pero todavía, sin embargo, hemos registrado largas colas y cierta incomodidad incluso los pasajeros al subir al servicio. Esto es debido a los protocolos, porque uno diría que con menor cantidad de pasajeros ya no veríamos estos problemas. Se han reducido los aforos en los buses, se han implementado una serie de medidas con relación al tema de la programación. Eso evidentemente ha tenido una afectación a nivel del sistema. Pero eso es parte, digamos, de las medidas que se han implementado para el distanciamiento social y para preservar la salud de los pasajeros y de los trabajadores concretamente. Y esto evidentemente ha traído un efecto muy importante en la percepción de ingresos del sistema. Ahora, en la propuesta técnica, yo me imagino que como representantes del concesionario, ustedes han ido con una propuesta técnica a la Municipalidad de Lima que esta está llevando al gobierno, al Ejecutivo. En la propuesta técnica, en ningún caso se habla de incremento de pasajes. Estamos yendo siempre por el subsidio del servicio. Lo que ocurre, Omar, es que, como decía al inicio, este es un contrato de concesión y el contrato de concesión prevé la operación en situaciones de emergencia. Y esa operación en situaciones de emergencia establecen la operación del servicio en tanto sea razonable y en tanto además se garantice a los concesionarios el reembolso de los costos directos adicionales y razonables durante la prestación de la emergencia. Eso por un lado. Por otro lado, como es de público conocimiento, durante la situación de emergencia, el servicio público de transporte de pasajeros continuó funcionando como un servicio esencial, pero tuvo que adecuarse a todas estas restricciones del gobierno, que además saludamos,
que fueron dispuestas en beneficio de mantener la salud de la población. Eso evidentemente en una concesión de esta naturaleza afecta el flujo de ingresos. Pero como digo, el contrato afortunadamente contiene una cláusula y esa cláusula ha sido materia de aplicación hasta el mes de mayo de este año. Lo que ocurre es que, lamentablemente, desafortunadamente, los ingresos, los flujos ya se han agotado y por eso es que en este momento el sistema es un sistema que es financieramente inviable para poder garantizar continuidad durante situación de emergencia. Entonces, no estamos hablando de un problema que tenga que ver con renegociación del contrato. Estamos simplemente hablando de un tema que tiene que ver con la aplicación contractual, porque como digo, la operación en situación de emergencia es una situación que estaba contemplada expresamente en el contrato y que planteaba la operación en la medida en que se reconociesen los costos directos, adicionales y razonables para garantizar la continuidad del servicio. Claro, pero... Eso además va en línea con el servicio público de transporte de pasajeros, que es un servicio esencial, ¿no? Sí, claro. Por eso le preguntaba si la, digamos, la salida a este problema en el que nos hemos visto, evidentemente por el estado de emergencia, no pasa en ningún caso por incrementar el pasaje a los usuarios, que generaría una afectación enorme, sino pasa por el lado de que el gobierno, el Estado, subsidie el servicio hasta que la situación se normalice. Correcto. Nosotros entendemos eso así porque además hay un tema muy importante, ¿no? Es verdad que existe una diferencia en este caso específico porque estamos hablando de contratos de concesión. Pero así como ocurre con el resto del transporte, estamos hablando de un mismo servicio. Es servicio público de transporte de pasajeros, que es un servicio esencial. Y la diferencia en este caso concreto, como decía, es que el contrato tiene mecanismos contractuales que han sido objeto de aplicación hasta mayo de este año. Y la invocación que nosotros hemos venido haciendo de manera recurrente y consistente es que se garantice la aplicación de ese mecanismo contractual de manera que no se afecte al usuario. Ahora, cuando hablamos del servicio del Metropolitano, nos referimos tanto a los buses, los buses plegables, estos buses grandes que van por todo el recorrido separado y además los alimentadores. Sí, correcto. Estamos hablando de los buses articulados, que son los buses que circulan por el corredor segregado, y de los buses alimentadores. ¿Se suspendería todo el servicio? Correcto. El tema, como digo, Omar, es que esta situación no es una situación de hoy. Es una situación en la que nosotros diligentemente hemos venido invocando a las autoridades a diseñar los mecanismos que permitan garantizar esa continuidad, pero desafortunadamente, pese a esas reiteradas invocaciones, en este momento la situación es de una naturaleza tal que hace insostenible mantener continuidad del servicio. Como decíamos... Sí, termine, por favor. No, y como decíamos, el tema de trasladar, digamos, el costo económico de esta situación al pasajero es inviable en términos de afectación de la población, porque además el propio contrato establece el mecanismo para la operación, garantizando el reembolso, como decía, de los costos directos adicionales y razonables. Y dígame, señor Salinas, porque entiendo que con los corredores viales, por ejemplo, ellos no han sacado toda su flota de buses. En el caso del Metropolitano, ¿están operando con el 100% de la flota o tienen guardado un porcentaje de esta? No, en términos de kilómetros recorridos, como decía, la situación es casi similar. En este momento estamos a nivel de kilómetros recorridos en un 92% de lo que era una situación normal, y eso evidentemente tiene relación con el tema de los costos. No obstante eso, la reducción de los ingresos por la reducción de la demanda efectivamente está afectando los flujos del sistema. Esta es una concesión que ya mucho se ha dicho, es una concesión autofinanciada. Los ingresos del sistema son los que permiten mantener la continuidad de la operación del sistema. Y en una situación atípica como la actual, en la cual esos ingresos se merman por situaciones ajenas al concesionario, mantener la operación más allá de lo razonable es inviable, en tanto el contrato de concesión no garantice esa continuidad. Ahora, ya el sistema, señor Salinas, presentaba algunas fallas en horas punta. Veíamos buses totalmente repletos, me refiero prepandemia, y una situación de malestar para los usuarios del sistema por la alta demanda que requería. ¿Qué se puede hacer o qué lecciones aprendidas podemos tomar de eso a partir de la pandemia para mejorar también el sistema? ¿O es que, y esta pregunta ya mirando más hacia adelante, es que este servicio necesita de todas maneras un subsidio para ser viable en el tiempo?
A ver, el tema aquí es bastante interesante porque esta es una de las primeras concesiones de servicio público de transporte de pasajeros formal que se implementaron en el país. Este sistema de buses de transporte rápido es una modalidad que funciona en varias ciudades en Latinoamérica, en más de 19 ciudades en Latinoamérica. Lo tienen en Bogotá, lo tienen en Santiago de Chile, lo tienen en Brasil, en Curitiba. Sí. La ventaja de este sistema es que es un sistema formal. Ahora, hay que distinguir varias cosas. Este es un sistema que está conformado por distintos componentes. La programación de los buses no está a cargo de los concesionarios de operación de los buses, sino está a cargo en este momento de la Municipalidad de Lima, que es Protransporte, quien se encarga de hacer la programación de los buses, que consiste básicamente en el tema de programación operativa de salidas. Lo que hacen los concesionarios es la operación del servicio a nivel de los propios buses. Este sistema tiene varias ventajas y tiene muchas lecciones aprendidas, además. Es un sistema que nace el año 2008 a través de la firma de un contrato de concesión y es un sistema en el que, además, a pesar de la serie de inconvenientes y problemas que se han venido teniendo en el tiempo, ha funcionado. Las lecciones aprendidas pasan por diseñar un sistema que permita la operación adecuada del sistema, que garantice la viabilidad del sistema en términos de un diseño adecuado que permita un esquema de asignación adecuada de riesgos en términos de demanda, ¿no es cierto? Porque eso es muy importante. Si se va a diseñar un sistema de concesión a nivel del servicio de transporte público de pasajeros como un sistema autofinanciado, es muy importante que los recorridos, las distancias de estos sistemas permitan garantizar los flujos para que el sistema mantenga continuidad. Pero lo más importante, este sistema en el tiempo ha demostrado que es un sistema formal que permite la modalidad a través del servicio de transporte de pasajeros, que ha venido funcionando ya cerca de 12 años a pesar de los problemas que tiene y que garantiza un problema de movilidad muy importante para la ciudad de Lima. Las cosas que se puedan mejorar, evidentemente, pueden ser lecciones aprendidas para la implementación de futuros contratos o eventualmente para el mejoramiento de este propio contrato. Lo que nosotros en este momento estamos tratando de hacer es de sacar lo bueno del contrato, aplicar el propio mecanismo que el contrato establecía para la operación en situación de crisis, y esto evidentemente tiene relación con un principio básico, que es un principio que está presente en todo servicio público de transporte, que es el de la garantía de la continuidad. Y eso, evidentemente, sin trasladar estos costos y estos riesgos al usuario final, que es el beneficiado con el sistema, ¿no? Perfecto, señor Salinas. Entonces, clarísima su posición y la posición del concesionario que administra el Metropolitano o las empresas que participan en realidad en este consorcio del Metropolitano.